Supercrack Estrella presenta. Demostramos que los chinos tienen un ovni capturado en el año 1998. El único avistamiento de ovnis oficialmente confirmado en China ocurrió en 1998, cuando dos aviones militares interceptaron un objeto que volaba bajo que apareció sobre una base aérea en Kangzhou, provincia de Hebei. ¿Podría tener relación el confinamiento de Shanghái con los ovnis? Mejor dicho, con el ovni que posiblemente capturó China en 1998. El objeto fue descrito como un hongo de patas cortas con rayos de luz disparados desde debajo. El objeto pudo acelerar rápidamente antes de desaparecer del radar, según un informe sobre el incidente publicado en un periódico oficial. Este mismo ovni se puede ver en el Área 51 de China. Esto demuestra que el ovni fue capturado en el año 1998. Conversación entre los pilotos, la cual fue emitida por Radio Hong Kong. A resultas del desvío, chinos y soviéticos mantuvieron un intercambio artillero desde sus respectivas fronteras, para acto seguido perpetrar una incursión conjunta sobre suelo mongol empleando las armas más modernas. Tan extremos e igualmente letales serían los casos donde las fuerzas aéreas se han visto obligadas a intervenir. En abril de 1998, un caza jugó al gato y al ratón con un ovni sobre la región oriental de Changsou. Algunas fuentes hablan de 50.000 testigos, mayores interrogantes de para el enclave de Konkan o Ladakh, entre la frontera china, nepalí e hindú. Desde 1962, constituye una fuente constante de enfrentamientos por su posesión, hasta el extremo de afirmarse que allí se asienta una base subterránea extraterrestre cuando, en realidad, esa idea podría estar sirviendo para ocultar actividades militares. El acceso a la zona resulta casi imposible por falta de vías de comunicación, pues ni siquiera se permite sobrevolarla. Tampoco, que se sepa, vienen realizándose excavaciones aunque las patrullas de vigilancia sean constantes. Habida cuenta de la inmensidad territorial ocupada por China, el listado expuesto conforma únicamente una leve muestra de los enigmas que permanecen por descubrir. Tal vez por ello, las autoridades prefieran dar cobertura informativa al avistamiento masivo de un ovni que recorrió las regiones del norte en el año 2002 ante 10 millones de ciudadanos que pudieron verlo. Por el contrario, se alejan de la opinión pública referencias a sucesos tecnológicamente más acuciantes o revolucionarios. Encontré una base militar en China que parece ser el equivalente y una copia del Área 51, hay áreas aún más pequeñas, una de las cuales tiene un avión furtivo negro, que podría estar hecho de tecnología alienígena y ser capaz de viajar por el espacio. Si no ve el video, no aprenderá cómo encontrarlo. Es más difícil de encontrar de lo que piensas. Esto es sorprendente y puede haber sido creado como la solución china para el Área 51 estadounidense. Fecha: 2005, 07-31. D. Fortalezas chinas con foso. La parte superior ha sido remodelada con un edificio y una estructura de estacionamiento. Lo más probable es que tenga algo que ver con la base aérea cercana por la que he nombrado esta fortaleza. Esta es la única fortaleza que he visto que tiene postes eléctricos entrando. Supongo que los vehículos no identificados, que están designados como un ovni, no utilice la fuerza de elevación del ala y el empuje del jet. Utilizan el principio de antigravedad para un lugar en la instalación de motores a reacción, creando fuerza antigravedad. A través de la prestigiosa Organización Norteamericana para el Estudio de los OVNIs y CUFON, recibí un buen día este interesante documento gráfico. La fecha y la ciudad no aparecen con claridad. Para algunos investigadores, el objeto fue visto en 1941, otros opinan que el documento fue tomado en 1942 y en la ciudad de Tianjin, en la provincia de Hebei, en plena China continental. De una u otra forma, como digo, la imagen resulta de sumo interés. Se trata, en opinión de los más prestigiosos expertos en ovnis del mundo, de la primera fotografía conocida obtenida en Asia, según el investigador japonés Peter Tomikawa, que entregó la fotografía a CUFON. La historia de la imagen es la siguiente. El estudiante de secundaria Koichi Ryu, del distrito de Gunma, descubrió la foto cuando estaba reorganizando los álbumes de fotos, poco después de la muerte de su padre, y se especula con la posibilidad de que el objeto no identificado que aparece en pleno cielo fuera captado desde la ciudad de Tianjin. En aquellas fechas, al parecer, hubo informes de un grupo de científicos chinos que habían observado un ovni en la provincia de Hebei durante el transcurso de una expedición.
El mencionado especialista japonés asegura también que existen informes no confirmados de que las fuerzas del Ejército de Liberación de China vieron igualmente una nave no identificada durante unas maniobras en la citada región de Ope como se aprecia en la foto. Curiosamente ninguno de los transeúntes parece percatarse de su presencia en el cielo. ¿Se trataba de lo que más adelante se llamarían ovnis invisibles? No se puede saber con certeza si el sitio descubierto en China está relacionado con objetos voladores no identificados, pero realmente parece una base militar china secreta. Los teóricos de la conspiración creen que han encontrado el equivalente del Área 51 en China. Fue en un recorrido virtual por los mapas de Google que se vio que posiblemente China tenga su propia base militar secreta para la observación y estudios de ovnis. Scott Waring, un youtuber y ufólogo, publicó un video en su canal, llamado Viajando por Google Maps, y es en él donde se identifica una base china secreta. Esta Área 51 se encuentra en la región desértica de la provincia de Gansu, que limita con Mongolia. Waring es fanático de la ufología y dice que en las imágenes de satélite se puede ver un enorme objeto negro sin alas. También describe su descubrimiento como algo fuera del cine, tiene todo para ser un proyecto chino secreto, dice en el video. Por el tamaño, tal vez sea algún tipo de vehículo de vigilancia, o tal vez un dron gigante, continúa especulando. En las imágenes vistas por él, también es posible ver algunos jets y aviones militares, que parecen aviones de combate, esparcidos por todas partes, pero lo que más llama la atención es un área subterránea identificada en el sitio. Lo que vemos es un búnker subterráneo rodeado de puertas de hangar. Estas imágenes satelitales revelan el Área 51 de China. Otro descubrimiento realizado con Google Earth ha provocado una teoría de la conspiración que afirma que una formación circular cerca de Nepal y Mongolia es, de hecho, una instalación de investigación secreta, similar al Área 51. Las misteriosas formaciones, que se han comparado con Stonehenge, se observaron entre Katmandú en Nepal y Mongolia en Google Maps. El descubrimiento ha tomado Internet por sorpresa, haciendo preguntas sobre qué encontraron los teóricos de la conspiración. Algunos dicen que podríamos estar buscando una base de investigación secreta controlada por el gobierno, mientras que otros sugieren que la formación circular puede ser simplemente una gran serie circular de paneles solares en el desierto. El misterioso sitio se encuentra a unos 150 kilómetros de Jiuquan, sede de la sede central del programa espacial de China y de las plataformas de lanzamiento. En el pasado, se han realizado innumerables descubrimientos utilizando imágenes de satélite proporcionadas por Google Earth y Google Maps. Durante una investigación del vasto desierto en el área, se han encontrado varias estructuras de aspecto extraño. Según el popular canal de YouTube Conspiracy Third Phase of the Moon, las extrañas formaciones cerca de la sede del programa espacial de China podrían ser una pista de aterrizaje para extraterrestres. 3 aerolíneas dentro de la formación circular de rocas y edificios. No estoy del todo seguro de lo que estoy mirando, escribieron los hermanos Cousins. Parece casi como Stonehenge desde esta vista aérea, dicen los editores de Third Phase of the Moon. Y aunque nadie sabe realmente qué representa la formación, los usuarios de YouTube inundaron el canal de YouTube de Third Phase of the Moon con comentarios. Algunos argumentan que la formación es solo un enorme panel solar, otros sugieren que podríamos estar buscando un rango de prueba para aeronaves de reconocimiento, sus cámaras y equipos de puntería. De acuerdo con geartblog.com, las imágenes de satélite que muestran la extraña formación en el desierto podrían ser objetivos de calibración para el radar, o pruebas para ver si ciertos patrones se pueden utilizar para ocultar objetos del radar. Estas imágenes satelitales revelan el Área 51 de China. Timothy Witea de geartblog.com explica que los cuadrados simples como el presente en la imagen de arriba son en realidad bastante comunes para los objetivos de calibración de satélites, pero este cuadrado particular probablemente sirve para otro propósito, ya que no es un cuadrado exacto y es mucho más grande de lo normal usado. Curiosamente, el desierto de Gobi es el hogar de varias formaciones extrañas visibles desde el espacio. En publicaciones recientes, informamos acerca de una serie de extrañas estructuras y formas que se han visto en las fronteras de la provincia de Gansu y Xinjiang en el noroeste de China. Son tecnologías secretas como el misterioso en un satélite ruso, ha llamado la atención a los expertos internacionales un misterioso satélite ruso que presenta un comportamiento muy anormal, según informó una persona del Departamento de Defensa.
Eileen Poblete, secretaria de Estado asistente de Estados Unidos, el pasado 14 de agosto, dijo: "No sabemos con certeza de qué se trata y no hay forma de verificarlo, resultando imposible determinar si se trata de un arma o no". Poblete añadió: "La conducta del satélite en órbita no concuerda con nada que se haya visto antes en una inspección en órbita, incluyendo otras actividades de inspección de satélites rusos. Las intenciones rusas con respecto a este satélite no son claras y obviamente son un desarrollo muy preocupante", citando comentarios del comandante de las Fuerzas Espaciales de Rusia con respecto a nuevos prototipos de armas. Por todo ello se observaba con preocupación que en Rusia se esté desarrollando armas antisatélites. Por su parte, el diplomático ruso Alexander Deinko dijo que todo eran acusaciones infundadas y difamatorias basadas en sospechas. Alexandra Stickings, analista de investigación en el Royal United Services Institute, habló de armas espaciales que pudieran provocar daños más sutiles que las tradicionales armas de fuego. Estas armas pueden incluir rayos láser o frecuencias de microondas que podrían detener el funcionamiento de un satélite por un tiempo o inhabilitarlo permanentemente sin destruirlo. Estados Unidos pretende lanzar una sexta rama de las Fuerzas Armadas, la Space Force, Fuerza Espacial. La narrativa de Estados Unidos es: el espacio era realmente pacífico, ahora mira lo que están haciendo los rusos y los chinos, ignorando el hecho de que Estados Unidos ha desarrollado sus propias capacidades. Cerca del Área 51 China, donde está este ovni, estaba la misteriosa Ciudad 404. La Ciudad 404 fue construida de repente y abandonada con la misma celeridad cuando el gobierno chino ordenó su clausura en 2005. La población fue reubicada con urgencia, pero se desconocen las razones de este pequeño éxodo. Curiosamente, en internet este número 404 se da como un error. El enlace que conduce a esta página se denomina Dead Link, enlace muerto, o Broken Link, enlace defectuoso. El código de estado HTTP 404 suele abreviarse como error 404, HTTP 404 o 404 code. El South China Morning Post escribió: "El Ejército Popular de Liberación de China, EPL, utiliza un sistema de 3 niveles para investigar ejemplos de condiciones del aire no identificadas, un eufemismo que recuerda al término militar estadounidense para los ovnis, fenómenos aéreos no identificados". El EPL se basa en informes de estaciones de radares militares, pilotos de la Fuerza Aérea, estaciones de policía, estaciones meteorológicas y el Observatorio de la Academia de Ciencias de China para recopilar la mayor cantidad de datos posibles sobre los misteriosos objetos voladores. Luego, la información es procesada por los militares mediante un análisis preliminar, antes de ser enviada a una base de datos nacional. La sede del PLA luego asigna un índice de amenaza a cada avistamiento, según el comportamiento del objeto, las características físicas y otras variables relevantes. Pero los analistas chinos se han visto abrumados en los últimos años por el creciente número de informes de avistamientos de varias fuentes militares y civiles. Esta condición llevó al grupo de trabajo OVNI del PLA a confiar en la inteligencia artificial para ayudar a clasificar los datos. Muchos de los informes se vincularon en última instancia a fenómenos naturales detectados por radar o sensores electrónicos que activan, según investigadores militares chinos citados en el documento. Si bien tales informes dan lugar a imágenes de naves extraterrestres, es más probable que los avistamientos de objetos no identificados en el espacio aéreo chino sean causados por humanos que por extraterrestres, según un científico de radar chino. El único avistamiento de ovnis oficialmente confirmado en China ocurrió en 1998, cuando 2 aviones militares interceptaron un objeto que volaba bajo que apareció sobre una base aérea en Kangzhou, provincia de Hebei. El objeto fue descrito como un hongo de patas cortas con rayos de luz disparados desde debajo. Este ovni es idéntico al mismo que podemos ver en el Área 51 de China. ¿Cayó en manos de China este ovni? La descripción del ovni, un hongo de patas cortas, se parece en extremo al que aparece en el Área 51 de China, según se desprende de unas imágenes satelitales recientes a las que tuvo acceso la revista estadounidense The War Zone. Las Fuerzas Armadas de China han desplegado una gran cantidad de aviones no tripulados en la base aérea Malan en la región china de Xinjiang, cerca del disputado territorio fronterizo del Tíbet con la Cachemira India. El medio estadounidense señala que entre otros drones desplegados por el Ejército Popular de Liberación, EPL, de China se puede mencionar la presencia de los modelos Winlow y Sharp Sword estacionados cerca de varios hangares de la mencionada base aérea.
En las fotos se puede observar a un dron de color negro de forma triangular estacionado en el sitio militar, y conforme el reporte se trata del dron polivalente Wingloon II, destinado a misiones de reconocimiento y ataque de carácter sigiloso. China ha realizado esfuerzos considerables en el desarrollo de drones para su uso tanto en el aire como en el mar, combinándolos con inteligencia artificial, IA, para que sean capaces de operar sin intervención humana. En su informe reciente sobre ovnis, una explicación ofrecida por el Pentágono fue que los aviones chinos avanzados podrían ser los objetos misteriosos que se acercan a los aviones militares estadounidenses. El informe titulado Evaluación Preliminar, Fenómenos aéreos no identificados, detalla lo que el gobierno entiende sobre una serie de misteriosos objetos voladores. El informe de 9 páginas dice que algunos UAP pueden ser tecnologías implementadas por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental. ¿Podría ser este posible drone de China captado en imágenes satelitales parte de los incidentes registrados de fenómenos aéreos no identificados, UAP, registrados en vídeo por pilotos de la Marina de Estados Unidos? Como indicó el informe del Pentágono, la seguridad de Estados Unidos podría estar en riesgo por posibles desarrollos tecnológicos de Rusia y China. Una pregunta que quedará por ahora en el limbo, pero que vale la pena darle seguimiento y unir los puntos que vayan surgiendo. También está la posibilidad de que estemos entre una invasión extraterrestre y se está lanzando cortinas de humo para distraer a la humanidad. En el 2020, en plena pandemia, un extraño avistamiento sobre la ciudad de Shenzhen, China, provocó el pánico y el colapso de las redes sociales, luego de que vídeos mostraran misteriosas luces flotando en el cielo, lo que originó millones de vistas. Las increíbles imágenes del avistamiento de ovnis revelan una gran formación de luces brillando sobre los rascacielos de la ciudad. Cientos de testigos dijeron que la enorme luz se parecía a un ovni iluminado en el cielo nocturno sobre la ciudad al sureste de China, que cuenta con una población de 12,5 millones de personas. Según el periódico local Shenzhen Evening Post, algunas personas vieron el fenómeno luminoso en el cielo nocturno parcialmente nublado el 25 de julio. En uno de los vídeos, se puede escuchar a un testigo decir: "Hay un ovni en el cielo. Esto es muy extraño". Sin embargo, las autoridades meteorológicas descartaron la posibilidad de que se tratara de objetos voladores no identificados. Según informaron, sería un fenómeno óptico atmosférico que ocurre cuando la luz natural o artificial se refleja en los cristales de hielo plano en el aire. ¿Podría tener relación el confinamiento de Shanghái con los ovnis? Mejor dicho, con el ovni que posiblemente capturó China en 1998. Ocurrió el 3 de octubre de 1998 en las afueras de una localidad cercana a Shanghái. Un testigo logró captar en su videocámara uno de esos extraños ovnis lumínicos que suelen mostrar partes oscuras en la parte alta y en la parte baja del mismo, ingrávido, flotando sin componentes aerodinámicos. Este sería uno más de los muchos avistamientos de este tipo que se producen alrededor del mundo desde hace décadas, pero lo que llama la atención de este caso es el comportamiento de este objeto, ya que comienza a mutar y a variar su morfología en un punto determinado del vídeo, comienza a variar los colores, y lo que es más asombroso, llega a dividirse en otros 9 objetos que forman una estructura romboidal perfectamente definida. Vamos a estudiar las mejores imágenes de este reportaje emitido por la televisión estatal china CCTV-10. 1. En primer lugar, el avistamiento comienza con un punto en el cielo, luz blanca barra amarilla, en un avistamiento muy habitual desde hace 20 años. 2. En el acercamiento ya vamos viendo más detalles. Se aprecia un gran brillo representado por 4 haces de luz que parten del objeto, que aparentemente se muestra cuadrado. En la parte superior e inferior volvemos a ver un ejemplo de lo que se denomina energía oscura de los ovnis, que aparece en avistamientos en los que este tipo de objetos muta su forma a gran velocidad. 3. La zona oscura inferior en algunas ocasiones aparece más difuminada y en otras aparece más estable. El objeto sigue apareciendo con una forma cuadrada, aunque un poco más alargada, casi rectangular. 4. El vídeo es algo inestable, pero se aprecia perfectamente en este frame como el objeto varía su forma en ocasiones muy contadas, pasando de una geometría vertical a una horizontal. El brillo del mismo es constante. No tiene movimiento, aparentemente está estático en el cielo. Llega un momento en el que vuelve a tener su forma original. 5. Cuando vuelve a su forma original, llama la atención que el color de la energía oscura adosada a la parte inferior ha variado a un color rosáceo, una característica que también hemos visto en varios vídeos de México y del sur de los Estados Unidos durante la pasada década. 6.
El objeto de repente comienza a variar de nuevo su forma, y esta vez adopta una figura discoidal. Las partes más oscuras parecen disiparse. Está a punto de ocurrir la transformación de la figura. 7. El objeto comienza a expandirse en las 4 direcciones, el brillo se incrementa, el objeto ha multiplicado su tamaño por 2, y forma una cruz en el cielo que cambia de color, del amarillo a uno más azulado en décimas de segundo. 8. Llama la atención que comienza a verse cierta separación entre las 4 partes de esta cruz lumínica, comienza a verse perfectamente que el proceso de fusión está en su punto álgido, esto se ve perfectamente cuando cambia a una tonalidad azul durante unas centésimas de segundo. 10. El objeto de pronto se muestra mucho más grande, expandido, con una energía menor, y menor luminosidad pero con una parte central 4 vértices y más puntos interiores, es como si la energía del objeto inicial se hubiese subdividido en 9 secciones. 10. Esto se mucho mejor en la siguiente toma, donde se aprecia mucho mejor a los 9 objetos perfectamente formados y separados, formando un rombo. Cabe destacar que los objetos que están en las puntas son más grandes y más claros que los demás. Bajo esta nueva y sorprendente apariencia también se aprecian cambios de luminosidad hacia el azul. 11. El avistamiento termina con un zoom de salida del testigo. Un caso que nos puede ayudar a comprender otros casos de características similares ocurridos durante los años 2005 y 2007. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.